Y no importa lo que haga Israel en Gaza, no importa lo que haga Israel con los palestinos, los Estados Unidos lo apoyarán incondicionalmente. No hay nada que Kamala Harris haya dicho o hecho que lleve a pensar que cambiará nuestra política hacia Israel y el Medio Oriente de una manera significativa. Por supuesto, Trump ha dejado claro que continuará apoyando a Israel pase lo que pase. Entonces, independientemente de lo que suceda en noviembre, en las elecciones presidenciales o incluso en las elecciones al Congreso, la política estadounidense hacia Israel y Gaza no cambiará. Acabas de mencionar el lobby de Israel, y sabemos que publicaste un libro titulado El lobby de Israel hace algunos años. Entonces, ¿son tan influyentes como antes o están ganando más influencia en la política estadounidense? Creo que el lobby es más influyente hoy en términos de sus tratos con los responsables de políticas y políticos que en 2006, cuando Steve Walt y yo escribimos el artículo, y en 2007, cuando escribimos el libro. Es más poderoso en términos de su trato con los responsables de políticas y políticos. Para decirlo más generalmente, el lobby es más poderoso a nivel de las élites. A nivel público, hoy es menos influyente que cuando escribimos el artículo y el libro. Hoy en día hay mucho menos apoyo entusiasta hacia Israel y mucho más apoyo entusiasta hacia los palestinos por parte del público en comparación con entonces. Así que lo que tenemos hoy es una especie de desconexión entre el público y las élites en el tema de Israel. Esto se refleja, por ejemplo, en la Convención Nacional Demócrata. En la Convención Nacional Demócrata, los líderes del partido se aseguraron de que ninguna persona que fuera simpatizante de los palestinos, ya sea un palestino, un árabe estadounidense o simplemente un demócrata progresista, pudiera hablar en la convención. Sin embargo, si observaste lo que sucedió en la convención y quién estuvo allí, había un gran número de personas, principalmente fuera de la convención, aunque algunas dentro, que estaban profundamente comprometidas con el apoyo a los palestinos y querían desesperadamente que alguien se levantara en la convención y hablara en nombre de los palestinos para criticar lo que estaba sucediendo o lo que está ocurriendo en Gaza. Pero el liderazgo del Partido Demócrata no permitió que eso ocurriera. Lo que ves aquí es evidencia de esa desconexión entre lo que sucede a nivel de las élites, donde los responsables de políticas y políticos siguen firmemente comprometidos con Israel porque el lobby de Israel no les deja otra opción. Y lo que ocurre en el cuerpo político, donde las opiniones están cambiando, y hoy hay muchas más críticas hacia Israel que en el pasado. Nosotros asistimos a la Convención Nacional Demócrata y vimos lo que sucedió. En esta situación, notamos que mucha de la base no está satisfecha con la política del Partido Demócrata hacia Gaza o Palestina. Algunas personas dicen que este Partido Demócrata en realidad se está disparando en el pie al apoyar a Israel porque perderán muchos votos. Y la idea es que las personas tienen derecho a votar. Si ven cosas que no les gustan, pueden ejercer presión sobre el candidato del Partido Demócrata, que en este caso es Kamala Harris. Ahora mismo, 2 puntos. 1. Las personas tienen derecho a votar. Pero la pregunta es, ¿tienen una elección significativa aquí entre Donald Trump y Kamala Harris cuando se trata de Israel y el genocidio en Gaza? La respuesta es que no tienen una elección significativa porque no hay diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris en cómo los Estados Unidos deben lidiar con Israel. No hay una diferencia significativa, así que tu voto realmente no importa. Mi segundo punto tiene que ver con lo que mencionas sobre el Partido Demócrata. No hay duda de que el Partido Demócrata tiene un verdadero problema. Tiene una gran ala progresista llena de personas que son súper críticas hacia Israel, que son muy conscientes de que está ocurriendo un genocidio y quieren un cambio fundamental en la cúpula del Partido Demócrata. Al mismo tiempo,
Hay un gran número de judíos estadounidenses que están profundamente comprometidos con el Partido Demócrata y quieren que los demócratas continúen apoyando a Israel incondicionalmente. El problema que enfrenta Kamala Harris, y es un problema que Joe Biden habría enfrentado si se estuviera postulando. De hecho, es un problema que cualquier político demócrata enfrentaría si se postulara para presidente bajo el estandarte del Partido Demócrata. Es que, si intentas apaciguar o apoyar a la facción pro-Palestina, alienas a los judíos estadounidenses que están profundamente comprometidos con Israel. Por otro lado, si intentas tranquilizar a los judíos estadounidenses en el Partido Demócrata, asegurándoles que continuarás apoyando a Israel en el futuro, de la misma manera que lo has hecho en el pasado, alienas básicamente al ala progresista del partido. Dado que casi todo el mundo espera que las elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump sean muy reñidas, cada voto cuenta. Y aquí tienes una situación donde Kamala Harris está en un dilema. Haga lo que haga, habrá consecuencias. No sabemos con certeza cómo se desarrollará esto, pero podría ser el caso de que pierda. Y en gran parte sería porque se ha alineado con las fuerzas pro-Israel dentro del Partido Demócrata en contra del ala progresista o pro-Palestina. Hablando del lobby de Israel, que según mencionaste está ganando más influencia en este momento, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza, ¿cómo influye en la política de los Estados Unidos? Porque casi todos los políticos estadounidenses simplemente siguen lo que ellos quieren. Prácticamente todos los políticos en el Capitolio saben perfectamente que el lobby monitoreará cuidadosamente cuál es su posición sobre Israel. Si apoyan a Israel, pase lo que pase, brindando un apoyo inequívoco, y necesitan contribuciones para sus campañas, el lobby se asegurará de canalizar esas contribuciones hacia ellos. Por otro lado, si favorecen una política crítica hacia Israel, o que limite lo que Israel puede hacer, digamos en Gaza, el lobby apuntará sus armas hacia esos políticos y hará todo lo posible para asegurarse de que sean derrotados en las próximas elecciones. Así que cada político en el Capitolio entiende perfectamente que tiene un interés profundo en apoyar a Israel, pase lo que pase, por su propia supervivencia política. Esto es muy importante. Cuando tienes individuos que se postulan para presidente, esos candidatos, ya sea Kamala Harris, Donald Trump o Joe Biden, entienden perfectamente que durante la campaña tienen que declarar inequívocamente que apoyan a Israel y que tienen un profundo compromiso con el Estado judío. Una vez que están en el cargo, si comienzan a desviarse de la línea política que el lobby establece, este ejercerá una enorme presión sobre ellos para que vuelvan a alinearse y se vuelvan extremadamente pro-Israel nuevamente. El lobby tiene un plan de acción muy sofisticado. Es una operación realmente impresionante. Las instituciones y los individuos que conforman el lobby tienen un tremendo poder y lo ejercen de manera muy efectiva. Por eso podemos esperar que, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, no se desvíen mucho de la línea política que Joe Biden ha seguido desde que asumió el cargo, y ciertamente desde el 7 de octubre. Mencionas a los candidatos de ambos partidos, que en realidad tienen ideas similares sobre el apoyo a Israel. También sabemos que en los Estados Unidos la mayoría de las personas tienen una actitud poco favorable hacia Rusia. Y mencionaste un bloque de política exterior en este país. He cubierto la Casa Blanca durante 15 años, y puedo percibir que hay un cierto poder que empuja la política exterior de los Estados Unidos en una dirección específica, pero no puedo identificar exactamente quiénes son. ¿Quiénes conforman este bloque? Creo que cuando la gente habla del blob, la élite de la política exterior estadounidense, se refieren al establecimiento de política exterior estadounidense en general. Estamos hablando de responsables de políticas, políticos, personas en los medios, centros de investigación, en el mundo académico,
Personas que se preocupan profundamente por la política internacional y en particular por la política exterior de los Estados Unidos. El establecimiento se llama blob porque apenas hay diferencias entre republicanos y demócratas, con una notable excepción que mencionaré más adelante. Hay sorprendentemente poca diferencia entre los republicanos y los demócratas en el establecimiento de política exterior. Tienden a pensar de la misma manera sobre los Estados Unidos. Todos creen que somos la nación indispensable, que debemos ser el Estado más poderoso del planeta. Todos piensan que tenemos el derecho y la responsabilidad de recorrer el mundo e interferir en la política de otros países. Sobre temas como Israel, China e incluso Ucrania, en su mayoría se observa un notable consenso. La idea de que estos republicanos y demócratas de política exterior están enfrentados no se corresponde con la realidad. Es como una red continua. No hay mucha diferencia entre los dos partidos, y por eso se le llama blob. Ahora, la única excepción a esto es Donald Trump. Donald Trump está a favor de una política exterior diferente. Él aboga por la moderación. No ve a los Estados Unidos como la nación indispensable. No está interesado en recorrer el mundo interfiriendo en la política de otros países. Simplemente no es así como piensa. La pregunta que debes hacerte es si crees que Trump puede derrotar al blob. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y dijo explícitamente que iba a cambiar fundamentalmente la política exterior estadounidense, lo hizo durante los siguientes 4 años. En la lucha entre Trump y el blob, durante su primer mandato, ¿quién ganó? Está perfectamente claro que el blob ganó y que Trump fue derrotado. Y por cierto, antes de eso, el presidente Obama fue elegido con la promesa de que iba a cambiar fundamentalmente la política exterior estadounidense. Prometió poner fin a las guerras eternas y construir la nación desde adentro. Pero al final de sus 8 años en la Casa Blanca, el blob también lo había derrotado. Entonces, el blob o el establecimiento de política exterior, a veces llamado el Estado profundo, derrotó a Obama y también a Trump en su primer mandato. Ahora Trump, plenamente consciente de esto, dice que las cosas serán diferentes si es elegido este otoño y asume el cargo en enero de 2025. Él dice: he aprendido la lección. Traeré personas que compartan mis puntos de vista y derrotaremos al blob. Vamos a derrotar al establecimiento de política exterior. Si tuviera que apostar una gran cantidad de dinero sobre quién ganará esa lucha si Trump vuelve a la Casa Blanca, asumiendo que gane las elecciones, apostaría mi dinero al blob y no a Trump. ¿Cómo sucede esto? Yo estuve en la cumbre entre Putin y Trump en Finlandia, y sé que Trump realmente intentó mejorar las relaciones con Rusia, pero falló. Cómo este grupo de poder lo influenció hasta el punto de que él no pudo tomar sus propias decisiones como presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo sucede esto? Yo estuve en la cumbre entre Putin y Trump en Finlandia, y sé que Trump realmente intentó mejorar las relaciones con Rusia, pero falló. ¿Cómo este grupo de poder lo influenció hasta el punto de que él no pudo tomar sus propias decisiones como presidente de los Estados Unidos? Bueno, él es solo una persona, ¿verdad? Y como sabes, dentro del Beltway, el círculo de poder en Washington, D.C., hay muchas instituciones y muchas personas poderosas comprometidas con mantener el statu quo. Estas personas están comprometidas con el excepcionalismo estadounidense, con la primacía estadounidense, con las políticas establecidas. Son muy sofisticadas, extremadamente poderosas y tienen mucha experiencia. Cualquier presidente que intente enfrentarse a ellas estará superado en número y en una desventaja significativa. Debes recordar que hay un consenso muy poderoso. Sin embargo, uno podría argumentar que este consenso está comenzando a resquebrajarse por el tema de Ucrania. Ucrania es uno de los pocos asuntos donde ves una grieta en el edificio. Por ejemplo, Trump y J.D. Vance definitivamente quieren salir de Ucrania,
y ambos quieren mejorar las relaciones con Rusia. También hay un número creciente de personas en el Partido Republicano que sienten lo mismo. A pesar de esto, si al final prevalecerán o no, es una pregunta abierta. Es posible que esta vez, si Trump es elegido, pueda superar al blob. Pero de nuevo, no apostaría mucho dinero a eso. También tengo curiosidad. Cubrí a Joe Biden cuando era vicepresidente y dio la bienvenida a la integración de China. Además, durante su campaña en 2019, dijo que China no iba a comerse el almuerzo de Estados Unidos. Pero cuando llegó a la Casa Blanca cambió completamente su política para alinearse con la del blob respecto a China. ¿Cómo sucedió eso? Tengo una explicación muy simple. Joe Biden, como sabes, cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y cuando fue vicepresidente bajo Barack Obama, estaba profundamente comprometido con el compromiso con China. Quería tener relaciones cooperativas con China y no estaba interesado en pivotar hacia Asia y contener a China. Trump se convierte en presidente en 2017 y abandona el compromiso. Es Trump quien inicia una política de contención hacia China. 4 años después, Trump es derrotado por Biden, lo que significa que Biden, quien había sido un ferviente defensor del compromiso y un opositor de la contención, ahora tiene la oportunidad, cuando regresa a la Casa Blanca, de volver al compromiso y deshacer la política de contención de Trump. Sin embargo, no lo hace. Como mencionaste, hace exactamente lo contrario. Refuerza la contención. Podrías argumentar que Biden fue más duro con China que Trump durante sus 4 años. La pregunta que debes hacerte es, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Biden no volvió al compromiso? ¿Por qué continuó esta política de contención que inició Trump? La respuesta es simplemente que, para 2017, aproximadamente China ya era una gran potencia. Debido a que era una gran potencia y habíamos dejado atrás la unipolaridad, los Estados Unidos estaban preocupados por el ascenso de China hasta el punto de que tuvo que pensar en cómo contenerla. China ya no era un estado débil en el sistema, estaba volviéndose cada vez más poderosa económica y militarmente. Cuando eso sucede, los Estados Unidos inevitablemente enfocan su atención en ese país y hacen todo lo posible para contenerlo. Así que mi punto es este. Si China hubiera crecido económicamente de una manera mucho menos impresionante, si hubiera crecido más lentamente y hubiera sido más débil en 2017 y 2020, creo que el compromiso habría continuado. La razón por la que no sucedió así es debido al increíble crecimiento económico de China. Y como sabes, yo empecé a argumentar a principios de la década de 2000 que si China continuaba creciendo económicamente de una manera realmente impresionante, ese crecimiento llevaría a una intensa competencia de seguridad entre los Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque China traduciría gran parte de su poderío económico en poderío militar. Por razones estratégicas, China trataría de dominar Asia y por razones estratégicas, Estados Unidos trataría de evitar que eso ocurriera. Esto es exactamente lo que estás viendo ahora. Si escuchas el discurso de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata, ella dijo explícitamente que, en la competencia que ahora tiene lugar y continuará en el futuro entre China y los Estados Unidos, tenemos toda la intención de ganar. Esto es contención, no compromiso. Y nuevamente mi argumento básico aquí es uno estructural. Es el simple hecho de que China se ha vuelto tan poderosa lo que ha cambiado la naturaleza de la relación entre estos dos países. No tiene nada que ver con la cultura. No tiene nada que ver con quiénes son las personas en China. No es culpa de Xi Jinping, ni de Donald Trump, ni de Joe Biden. Es la estructura del sistema. No puedes tomar un país como China, que tiene tantas personas, hacerlo increíblemente rico y no terminar en una competencia de seguridad con los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo continuará esta situación desde tu punto de vista? Continuará en el futuro previsible.
Es decir, se parece mucho a la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tuvimos una intensa competencia de seguridad que básicamente fue desde aproximadamente 1947 hasta 1989, cuando terminó la Guerra Fría. Y luego, como sabes, en diciembre de 1991, la Unión Soviética desapareció. Pero de no haber ocurrido eso, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aún estaría ocurriendo hoy. Entonces, uno podría argumentar que el conflicto o la competencia entre los Estados Unidos y China continuará mientras China tenga una economía robusta y mientras los Estados Unidos también tengan una economía robusta. No veo señales de que ninguna de las dos economías se esté desacelerando, por lo que argumentaría que esta competencia probablemente continuará mucho tiempo después de que yo muera y mucho después de que tú mueras. Desearía que no fuera así. Creo que es trágico que tengamos esta situación, pero creo que era inevitable. Por cierto, por eso mi libro sobre política de grandes potencias se llama La tragedia de la política de grandes potencias. Esto es la tragedia de la política de grandes potencias. ¿Hay alguna área esencial en la que China y los Estados Unidos deban cooperar? Absolutamente. Ambas partes deben comprender lo peligrosa que es esta situación y lo catastrófica que podría ser una guerra entre los dos. Por lo tanto, es crucial que ambas partes gestionen esta competencia con el mayor cuidado posible. Si surge una crisis, como una crisis similar a la de los misiles en Cuba, deben comprender lo esencial que es para los responsables de decisiones en ambos lados asegurarse de que no se convierta en una guerra. Ese es el punto clave que ambas partes deben tener presente en el futuro. Es muy importante observar esta competencia entre los Estados Unidos y China. Hay una serie de puntos de conflicto preocupantes. Las personas tienden a centrarse en Taiwán, que es un punto obvio de potencial conflicto. Pero también están el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y la Península de Corea. En la Península de Corea, una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte podría terminar involucrando a los chinos del lado de Corea del Norte y a los estadounidenses del lado de Corea del Sur. Esto, por supuesto, ya ocurrió en el otoño de 1950. Además, existe la posibilidad de un conflicto real entre China e India en las montañas del Himalaya. Por lo tanto, estamos lidiando con una situación donde hay varios puntos de conflicto peligrosos. Por eso digo que tanto los chinos como los estadounidenses deben ser muy conscientes de dónde están esos puntos de conflicto y hacer grandes esfuerzos para asegurarse de que no ocurra una crisis en ninguno de ellos. Y si ocurre una crisis, pensar en las mejores maneras de desactivarla de inmediato. Hablando del ejército, siempre he tenido una pregunta sobre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tú comenzaste en la Academia Militar y serviste en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante 4 años. En realidad, estuve en el ejército. Fui un soldado regular en el ejército antes de ir a West Point y luego, después de West Point, fui oficial en la Fuerza Aérea. Entonces, 10 años de tu vida en el ejército de los Estados Unidos. Sí, 10 años de mi vida. ¿Por qué los Estados Unidos siempre están en guerra? Durante cientos de años, ¿qué está pasando? Yo argumentaría que los Estados Unidos solo han estado involucrados en muchas guerras desde 1945. Antes de la Guerra Fría, obviamente estuvimos involucrados en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Pero lo que ha sucedido desde 1945 es una función primero de la Guerra Fría y luego del momento unipolar. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en una competencia global de seguridad. Nos enfrentamos a los soviéticos en todo el planeta. Ambas partes pensaban que casi todas las regiones del mundo valían la pena luchar. El resultado de eso es que los Estados Unidos se involucraron en guerras en lugares como Vietnam. Los Estados Unidos nunca deberían haber luchado en Vietnam. Fue una guerra absurda.
La guerra en Vietnam apenas tuvo implicaciones para la seguridad estadounidense. Pero la razón por la que terminamos luchando allí fue porque creíamos en la teoría del dominó, que decía que si perdíamos en Vietnam y Vietnam se volvía comunista, entonces Tailandia se volvería comunista, luego Japón, luego Corea, y pronto los países europeos serían comunistas, y finalmente los Estados Unidos se volverían comunistas. Esta es la famosa o infame teoría del dominó. Y si crees en ella, tienes que luchar en todas partes porque no quieres que caiga el primer dominó en ningún lugar. Entonces, lo que teníamos era esta competencia global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, basada en la teoría del dominó. Esto nos llevó a involucrarnos militarmente en todo el planeta, no necesariamente para luchar guerras, sino para tener presencia militar en numerosos lugares. También terminamos luchando en algunas guerras, algunas de las cuales fueron innecesarias. Elijo cuidadosamente mis palabras aquí. Pero eso no se compara con lo que ocurrió durante el momento unipolar, que fue después del fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. Este periodo abarca aproximadamente desde 1991 hasta 2017. Este es el periodo en el que los Estados Unidos lucharon muchas guerras, lo que a veces llamamos las guerras eternas. Durante este tiempo, muchos chinos y personas de otras partes del mundo tuvieron la impresión de que los Estados Unidos no hacían otra cosa que pelear guerras. ¿Qué estaba pasando en el momento unipolar? Dos cosas. Primero, los Estados Unidos eran un país extremadamente poderoso. Por definición, en un mundo unipolar, los Estados Unidos son la única gran potencia en el planeta. Esto nos daba la libertad de usar ese poder para luchar guerras en lugares como Irak y Afganistán. Segundo, los Estados Unidos son un país profundamente liberal, y ese liberalismo influye en su visión de la política exterior. Los responsables de la política exterior estadounidense y muchas personas del público estadounidense creen que es de su interés recorrer el mundo y transformar otros países en democracias liberales, para hacer que otros países se parezcan a nosotros. Hablábamos de cómo el liberalismo estadounidense influye en su política exterior. Por ejemplo, la política de compromiso de los Estados Unidos hacia China tenía como objetivo último convertir a China en una democracia liberal. ¿Cuál es el objetivo final de las revoluciones de color que los Estados Unidos han promovido en Europa del Este y que les gustaría promover en Rusia? El objetivo final de estas revoluciones es transformar esos países en democracias liberales, al igual que con China. Esta ideología liberal, que está profundamente arraigada en la mentalidad estadounidense, nos da un incentivo poderoso para recorrer el mundo, realizando ingeniería social para moldearlo a imagen de los Estados Unidos. Cuando combinas este hecho con el poder extremo de los Estados Unidos, no es difícil entender cómo terminamos luchando guerras para reestructurar el mundo, para expandir la democracia, para expandir el capitalismo, y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurrió durante el momento unipolar, que nuevamente es el periodo de aproximadamente 1991 a 2017, es que los Estados Unidos se dedicaron a usar su fuerza militar de maneras muy liberales por todo el planeta, involucrándose en varias guerras desastrosas. ¿Por qué entonces, si hay otras democracias liberales en el mundo, ningún otro país actúa como los Estados Unidos, tratando de difundir esta ideología como si fuera una religión? Bueno, creo que después del fin de la Guerra Fría, esta ideología liberal también se arraigó fuertemente en Europa occidental. Creo que los británicos, franceses, alemanes e incluso los italianos adoptaron esta misión liberal estadounidense. Había muy poca resistencia por parte de los europeos hacia esta política de hegemonía liberal estadounidense. Pero la gran diferencia entre los Estados Unidos y estos países europeos es que nosotros teníamos el poder militar para pensar que podíamos usar esa fuerza para difundir el liberalismo por todo el mundo.
Los británicos se unieron a nosotros, nos apoyaron. Pero los británicos no tienen mucha importancia porque militarmente no son muy poderosos. Los Estados Unidos son un país increíblemente poderoso. Y cuando tomas un país con tanto poder combinado con una ideología mesiánica, comprometida con la expansión de la democracia, terminas con lo que yo llamaría un estado cruzado. Los Estados Unidos son un estado cruzado. Pero volviendo a los europeos, ellos son nuestros aliados en este proceso, nos acompañan. Y esto se refleja, por ejemplo, en Ucrania, donde los europeos occidentales y ciertamente los europeos orientales están completamente con los Estados Unidos. Sin embargo, ahora estamos viendo que algunos sectores, especialmente entre los republicanos en el Congreso, comienzan a cuestionar esta política. Por ejemplo, algunos dudan de la capacidad de los Estados Unidos para seguir difundiendo esta ideología, particularmente ahora que el país ya no tiene el poder unipolar que una vez tuvo. Están las dudas sobre la primacía estadounidense empezando a surgir más ampliamente ahora. Es muy importante distinguir entre la opinión pública y las élites, y también entre los dos partidos políticos. En el Partido Demócrata, dentro del público en general, hay muchos progresistas que no apoyan la idea de la primacía estadounidense, ni de usar la fuerza militar para luchar guerras en todo el mundo. Por otro lado, hay muchos neoconservadores y figuras como Joe Biden y Kamala Harris, que están profundamente comprometidos con la idea de la primacía estadounidense. Así que, dentro del Partido Demócrata, en la base hay una división. Sin embargo, a nivel de las élites, los neoconservadores y los defensores de la primacía dominan. Los progresistas tienen poca influencia en este nivel. Entonces lo que digo es que si miras dentro del cuerpo político y dentro del Partido Demócrata, verás una verdadera división. Ves algo similar dentro del Partido Republicano. En el Partido Republicano hay muchos neoconservadores que quieren que los republicanos continúen persiguiendo una política exterior de primacía, que los Estados Unidos sigan actuando como un estado cruzado, recorriendo el mundo. Pero al mismo tiempo, hay un grupo creciente dentro del Partido Republicano que favorece la moderación y que está cansado de todas estas guerras. Así que, al igual que en el Partido Demócrata, dentro del público republicano hay una división. Sin embargo, a nivel de las élites en el Partido Republicano, debido al éxito de Trump, esta división está comenzando a manifestarse entre los responsables de políticas y los principales políticos. Esto es algo que no ves en el Partido Demócrata, donde las élites están unidas detrás de Kamala Harris. En el Partido Republicano, tienes a personas como Lindsey Graham y otros republicanos belicistas de un lado, y a personas como Donald Trump del otro. Así que estás comenzando a ver que las diferencias que existen en la base de ambos partidos se manifiestan a nivel de las élites en el Partido Republicano. Es posible, como hemos mencionado antes, que si Kamala Harris pierde, debido a los temas de Israel y Gaza, los progresistas dentro del Partido Demócrata comiencen a tener una mayor influencia en los niveles superiores del partido. Pasando a otro tema. ¿Están los Estados Unidos preparados para tener una presidenta asiático-afroamericana, especialmente en un contexto donde vemos un aumento del supremacismo blanco en este país? No hay duda de que la mayoría de los estadounidenses no tienen problemas con tener una presidenta mujer, asiática y afroamericana. Creo que no es un tema tan relevante. Recuerda que ya tuvimos un presidente afroamericano, y fue elegido por un amplio margen en 2008 y reelegido en 2012. Aunque Hillary Clinton, quien es mujer, fue derrotada en 2016, obtuvo más votos que Donald Trump. Esto demuestra que hay una gran cantidad de personas que no tienen problemas con la idea de una mujer presidenta. El mayor problema de Kamala Harris no es su identidad como mujer negra y asiática. Su mayor problema es que es una candidata débil.
Si analizas cómo llegó a ser la nominada demócrata y revisas su trayectoria política y sus posiciones políticas, tiene muchos inconvenientes. Ahora, puede que logre superar esos problemas, pero no creo que el hecho de ser una mujer negra y asiática tenga un impacto significativo. De hecho, se podría argumentar que muchas personas que normalmente no votarían podrían salir a votar precisamente porque ella es una mujer negra y asiática. Con respecto al supremacismo blanco, hay que entender que, debido a la inmigración en los Estados Unidos, la idea de que este es un país blanco es un argumento difícil de sostener. Es cierto que los blancos son la mayoría, pero tenemos grandes cantidades de personas no blancas, incluyendo hispanos, negros y asiáticos. Con el tiempo, debido a la inmigración, los Estados Unidos se convertirán en un país cada vez menos blanco. Esto es inevitable, y no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. No estoy diciendo que se deba hacer algo al respecto. Creo que la inmigración es algo bueno. Creo que la inmigración es algo positivo. Y de hecho, toda la inmigración que ha ocurrido y continuará ocurriendo garantiza que los Estados Unidos sigan siendo un estado muy poderoso en el futuro. Un país como China, que tiene problemas demográficos significativos y no es una cultura que fomente la inmigración, enfrenta grandes desafíos. China no puede importar personas como lo hacemos nosotros para afrontar el hecho de que la población local o indígena no está teniendo suficientes hijos. Por eso creo que la inmigración es maravillosa. Sin embargo, como resultado de la inmigración, los Estados Unidos serán un país menos blanco con el tiempo. Habrá, por supuesto, un pequeño sector de la población que resistirá esta tendencia, pero es inevitable. Y creo que los Estados Unidos manejarán esta situación bastante bien. Por ejemplo, cuando ingresé al ejército en 1965, los Estados Unidos eran un país con racismo sistémico. En el sur teníamos el sistema de leyes de Jim Crow, que era un racismo sistémico. Esto terminó en 1964 con la Ley de Derechos Civiles y en 1965 con la Ley de Derecho al Voto. Esas piezas legislativas pusieron fin al racismo sistémico, aunque tomó tiempo para que se materializara plenamente. Cuando me uní al ejército, el país todavía estaba saliendo de la sombra de Jim Crow. Pero con el tiempo, este sistema desapareció. No estoy diciendo que no haya racismo en los Estados Unidos hoy en día, claro que lo hay, pero no es nada comparado con lo que existía en 1964 o 1965. Pasemos al tema de la religión. Aunque la población blanca en los Estados Unidos está disminuyendo, la gran mayoría de los estadounidenses siguen siendo cristianos. De hecho, cuando viajé por los Estados Unidos hace 3 años, visitando 20 estados, noté que este es un país muy religioso en comparación con otros países occidentales que he visitado. ¿Cómo influye el cristianismo en la visión de los estadounidenses sobre la política exterior? Antes de responder a esa pregunta, debo señalar que muchos de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, quienes se clasifican como no blancos, también son cristianos. Recuerda que el grupo más grande de inmigrantes desde 1965, cuando se revisaron significativamente las leyes de inmigración, son los hispanos. Los hispanos suelen ser católicos o evangélicos. Además, muchos asiáticos que llegan a los Estados Unidos son cristianos o se convierten al cristianismo una vez que están aquí. La comunidad negra en los Estados Unidos también tiene una rica historia de compromiso con el cristianismo. Así que en términos del crisol de culturas y la cuestión del racismo dentro de la sociedad, creo que el cristianismo no alimenta ese problema de ninguna manera. Con respecto a la política exterior, no creo que la religión influya mucho, salvo en un caso específico, los cristianos sionistas. Estos cristianos sionistas están profundamente comprometidos con Israel. Mucha gente piensa que solo los judíos estadounidenses están profundamente comprometidos con Israel,
Pero sabemos que hay muchos cristianos sionistas, especialmente entre los fundamentalistas cristianos, que también lo están. Esa es la excepción. En general, creo que, aunque los estadounidenses son religiosos, esa religiosidad no afecta significativamente su forma de pensar sobre la política exterior. Si hay una religión que influye en la política exterior de los Estados Unidos, diría que es el liberalismo. Se podría argumentar que el liberalismo es una religión secular, y como mencioné antes, esta ideología liberal influye profundamente en la política exterior estadounidense, especialmente a nivel de las élites. Como realista, tiendo a argumentar que cosas como la religión o la ideología no importan mucho. Pero en la medida en que sí lo hacen, creo que no es el cristianismo u otra religión, sino el liberalismo el que realmente guía cómo los estadounidenses piensan sobre la política exterior. Última pregunta, lo prometo. Ahora vemos que cada vez más personas hablan sobre la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Incluso este año se estrenó una película llamada La Guerra Civil. Sé que eres estadounidense y no deseas que esto suceda, pero en términos realistas, es posible que ocurra. Es posible. Estoy eligiendo mis palabras cuidadosamente aquí. Hay una posibilidad muy pequeña. Creo que es más probable, aunque no estoy diciendo que sea probable, que haya violencia política dentro del cuerpo político estadounidense en la próxima década. No hay duda, como mencionamos antes, de que hay una gran insatisfacción en el público estadounidense con respecto al sistema político actual. La gente está realmente descontenta. Dicho de otro modo, la gente está enojada. Ese enojo es lo que explica el éxito de Donald Trump y Bernie Sanders. La gente está enojada. Dado el historial de violencia en los Estados Unidos, no hay duda de que ese enojo podría convertirse en violencia. Pero eso es diferente a hablar de una guerra civil. Una guerra civil implica que el país se divida en dos partes, o termine dividido en dos partes, una roja y otra azul, y que se enfrenten en guerra. Haría 2 puntos aquí. Primero, no creo que las diferencias sean tan profundas como para que existan los incentivos políticos necesarios para desatar una guerra civil. Segundo, creo que el Estado profundo, Deep State de los Estados Unidos, es lo suficientemente poderoso como para tomar medidas extremas y evitar que una guerra civil comience. Hoy en día, las capacidades de vigilancia del Estado profundo, ya sea en los Estados Unidos o en un país como China, son impresionantes. El Estado puede monitorear a sus ciudadanos de maneras que eran impensables en el pasado. El Estado profundo en los Estados Unidos observa lo que la gente está haciendo, busca evidencia de violencia política, terrorismo o rebelión, y actúa en consecuencia. También tiene la capacidad militar para aplastar cualquier insurrección. Entonces creo que iniciar una guerra civil en los Estados Unidos sería extraordinariamente difícil, dado que el enojo de la población no ha llegado a ese nivel, y el Estado tiene la capacidad de manejar la violencia política de maneras que no tenía en el pasado. El Estado que mencionas, ¿te refieres a la comunidad de inteligencia? No solo a la comunidad de inteligencia. También incluye al ejército estadounidense, las fuerzas policiales y un aparato gubernamental impresionante. Un Estado moderno está profundamente comprometido con monitorear a su población. Quiere saber exactamente qué están haciendo sus ciudadanos. Además, un Estado moderno es notablemente poderoso porque controla los medios de violencia, que es la esencia misma de un Estado. No quiero exagerar y decir que el Estado lo ve todo, pero se acerca mucho. Tiene a su disposición la capacidad de aplastar cualquier resistencia mediante el uso de la fuerza. Esto no significa que no haya muchos estadounidenses con armas, incluyendo armas automáticas, debido a la Segunda Enmienda. Esto podría llevar a episodios de violencia política. Sin embargo, si ese tipo de violencia política ocurriera, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué haría el Estado?
¿Crees que el Estado se quedaría de brazos cruzados y permitiría que esa violencia se desarrolle y tal vez se convierta en una guerra civil? No creo que eso sea probable en absoluto. Creo que si estallara la violencia política, el Estado intervendría con una fuerza masiva y haría todo lo posible para apagar cualquier conflicto lo más rápido posible. Si eso implicara comportamientos brutales, como encarcelar a personas en masa, el Estado lo haría. Entonces, ¿esto es lo que llamas una democracia controlada? Sí. Mira, ya sea en una democracia, en una autocracia o en un sistema comunista, el Estado es increíblemente poderoso. En cualquiera de estos sistemas, el Estado tiene una capacidad enorme para controlar lo que sucede dentro de sus fronteras. Un Estado moderno interviene en casi todos los aspectos de nuestra vida. Tiene enormes capacidades de inteligencia y monitoreo y controla los medios de violencia. Es más poderoso que cualquier otro actor dentro del sistema. Si alguno de esos actores decide recurrir a la violencia para alterar el status quo político o derrocar al Estado, puedes estar seguro de que el Estado actuará con rapidez y contundencia. Esto es cierto para cualquier Estado moderno, ya sea China, Rusia o los Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden. Los estados modernos tienen un poder tremendo y lo utilizan cuando creen que es necesario para proteger sus intereses. Muchas gracias por tu tiempo, realmente lo aprecio. De nada.